8 de la tarde, hora central europea, con la mirada puesta en la actualidad internacional. Y tenemos que empezar con el foco en Oriente Medio, con la última advertencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que alerta a Occidente de que tome medidas contra el antisemitismo. Estefanía Muniz. Dice Benjamin Netanyahu que los líderes deben hacer lo necesario para combatir el antisemitismo en sus países y proteger a las comunidades judías locales. Harían bien en prestar atención a nuestras advertencias. Les exijo que actúen ya. Las advertencias del primer ministro israelí se han producido tras el tiroteo en Sídney, que ha dejado 16 muertos. Netanyahu ha acusado al primer ministro australiano Anthony Albanese de promover el antisemitismo en su país mediante la política de su gobierno, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado previamente que el ataque fue puramente antisemita. Hamás ha insistido en que la seguridad interna de Gaza debe ser un asunto estrictamente palestino y no de países extranjeros. Hussam Badram, miembro del Buró Político de Hamás, ha explicado que las tropas extranjeras solo podían supervisar el alto el fuego entre su organización e Israel si se respeta la línea de demarcación. Sin embargo, Badram ha asegurado que la seguridad interna de Gaza solamente pertenece a los propios palestinos. Desde Israel, las fuerzas de defensa han llevado a cabo nuevos ataques en el Líbano. El ataque ha tenido lugar aproximadamente a 40 kilómetros al sur de la capital de Beirut. Los medios locales han confirmado una muerte, al menos hasta el momento. Este ataque se produce tan solo 2 días después de la doble ofensiva anterior en la ciudad, también presuntamente vinculado a operativos de Hezbollah. La ONU denuncia más de 100 muertes por ataques con drones durante la actual ofensiva en el centro de Sudán. Al menos 104 civiles han sido asesinados por ataques con drones desde el 4 de diciembre en la región central sudanesa de Kordofán, donde se han trasladado las principales hostilidades entre las Fuerzas Armadas de Sudán y los paramilitares tras la toma en octubre del último bastión del ejército sudanés en Darfur, al oeste del país. El recrudecimiento de los combates en Kordofán se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa región por su situación y sus recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país. El presidente ruso Vladimir Putin podría visitar Turquía en 2026. Aunque según la agencia de noticias RIA, las fechas específicas de la reunión no están confirmadas. El líder ruso ha sido invitado por su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan durante sus últimas conversaciones en Turkmenistán la pasada semana. Sobre el plan de paz para la guerra, el Kremlin afirma que Rusia busca un acuerdo de paz, no un alto el fuego, para dar a Ucrania un respiro y prepararla para la continuación de la guerra. Preguntado en este caso el portavoz de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, por el alto el fuego navideño con Ucrania, desde Moscú ven como única opción el fin de la guerra y no un parón de ella. Tras las conversaciones entre Estados Unidos, Ucrania y sus aliados europeos durante el fin de semana, Peskov ha afirmado que Moscú no ha recibido nuevas propuestas, pero que analizará los nuevos documentos a medida que los reciba. Además, el secretario de prensa, Dmitry Peskov, niega que el presidente ruso Vladimir Putin haya hablado por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el 16 de octubre. Unas informaciones que afirmaba ayer el presidente Trump. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryakov, ha señalado que está muy seguro y casi convencido de que estamos a punto de resolver el conflicto ucraniano. En una entrevista para ABC News, Ryakov también ha afirmado que Moscú no comprende las negociaciones de Berlín entre Estados Unidos y Ucrania, pero que no hará concesiones de ningún tipo con respecto al Donbass, a la zona denominada Nueva Rusia y a Crimea. Europa crea una comisión internacional para los daños de la guerra en Ucrania. Se trata de una comisión internacional de reclamaciones en un esfuerzo por garantizar que Kiev sea compensada por los daños causados. Aún así, esta reclamación no significa que los ucranianos puedan esperar reparaciones rápidas, ya que todavía se están redefiniendo los detalles sobre cómo se pagarán las indemnizaciones. El registro de daños ha recibido más de 86 reclamaciones. La alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha afirmado hoy que Moscú no tiene otra opción que pagar la factura de la guerra en Ucrania. Según estimaciones del Banco Mundial, el coste de la reconstrucción que se estimaba en el año 2024 ha sido de 524.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, casi 3 veces la producción económica de Ucrania en este mismo año, en 2024. Asimismo, la Unión Europea apoyará su labor, incluyendo una contribución inicial de 1 millón de euros. Y
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que cada crimen de guerra ruso debe tener consecuencias para quienes lo han cometido. Esperamos que el Tribunal para la agresión rusa comenzará su trabajo no solo para nosotros, sino para todos los que quieren la paz. Mientras tanto, el Kremlin niega esas acusaciones. También el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, considera en Twitter que la propuesta de la Comisión Europea sobre cómo financiar Ucrania es inclinarse hacia la escalada. Y mientras Reino Unido ha anunciado una ayuda de 600 millones de libras para la defensa aérea de Ucrania. El secretario de Defensa británico John Healey ha anunciado que su país enviará 600 millones de libras en equipos de defensa a Kiev, incluidos sistemas de defensa aérea, misiles y torretas antidrones automatizadas. En China, el Ministerio de Relaciones Exteriores defiende el aumento del gasto en defensa del 7,2%. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, ha subrayado que el aumento del gasto es necesario debido a los desafíos de seguridad. Además, explica que Pekín puede cumplir mejor con sus responsabilidades internacionales como gran potencia. Paralelamente, China reducirá los aranceles a la carne de cerdo importada de la Unión Europea entre el 4,9% y el 19,8% en los próximos 5 años a partir del miércoles. Por cierto, noticia de última hora, Donald Trump ha anunciado que pronunciará un discurso a la nación el miércoles por la noche a las 9 de la noche, concretamente hora del este, es decir, que será en hora española a las 3 de la mañana de la madrugada del jueves. Dice, lo ha dicho a través de una publicación en Truth Social, ha dicho: compatriotas, mañana por la noche daré un discurso a la nación en vivo desde la Casa Blanca a las 9 de la noche, hora del este. Espero veros entonces, ha sido un gran año para nuestro país y lo mejor está por venir. No ha proporcionado más detalles, por el momento no sabemos cuál sería el tema central de ese discurso a la nación, y la última vez que Trump se dirigió formalmente a la nación fue en noviembre, después de que 2 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental recibieran disparos en la capital del país. Entre otros asuntos, Estados Unidos ha autorizado la venta a Japón de un destructor de apoyo a Aegis por $100 millones. El Departamento de Defensa ha aprobado una venta militar de $100,2 millones a Japón, que cubre apoyo técnico y logístico para sus destructores de clase Aegis. El Pentágono asegura que este acuerdo fortalecería la interoperabilidad de la Armada estadounidense, apoyaría la estabilidad en el Indo-Pacífico y no alteraría el equilibrio militar básico de la región. Estados Unidos habría suspendido el acuerdo tecnológico de $40.000 millones con Reino Unido. Según apuntan desde Financial Times, la suspensión del acuerdo de prosperidad tecnológica ocurre a raíz de las preocupaciones de Washington sobre el enfoque de Londres sobre la regulación digital y las normas alimentarias. El acuerdo anunciado en septiembre estaba destinado a impulsar la cooperación en inteligencia artificial, energía nuclear y computación cuántica. Según informan funcionarios británicos al medio, Washington estaba presionando para obtener concesiones británicas en áreas comerciales ajenas a la alianza tecnológica. Donald Trump ha presentado una demanda de $10.000 millones a la cadena británica BBC por, según él, distorsionar su discurso en el documental Panorama. En la demanda se incluyen los cargos de difamación y de violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Florida, por lo que habría solicitado $5.000 millones por cada delito. En respuesta, la BBC ha asegurado que defenderán este caso y que no harán más comentarios sobre los procedimientos legales en curso. Sobre la operación en el Caribe y Pacífico, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha informado de que el Pentágono no hará públicas las imágenes de un segundo ataque de Estados Unidos a un presunto barco de tráfico de drogas frente a las costas de Venezuela. Ha descrito el vídeo como de alto secreto, según una política de larga data del Departamento de Defensa. Agrega que la decisión de llevar a cabo el segundo ataque fue una decisión correcta. Tuvo lugar unos 30 minutos después del primero, el 2 de septiembre, tras el vuelco de la embarcación y la vista de 2 supervivientes aferrados a ella, según afirman las personas que vieron las imágenes. Por cierto, que el Comando Sur ha llevado a cabo ataques contra 3 buques en el Pacífico Oriental y ha acabado con la vida de 8 presuntos narcoterroristas. Según el Departamento de Guerra, los barcos han sido identificados como pertenecientes a organizaciones terroristas designadas. La campaña en el Caribe y el Pacífico de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, bajo el mando de Pete Hegseth, ya deja al menos 95 muertos y 26 lanchas destruidas desde principios de septiembre. Por otro lado, Estados Unidos ha designado también al grupo colombiano Clan del Golfo como organización terrorista.
Mientras tanto, también tenemos que mirar a la clave de política monetaria, porque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha confirmado que tanto Kevin Hassett como Kevin Warsh, candidatos a sustituir a Jerome Powell, estarían muy calificados para ser los próximos presidentes de la Reserva Federal. Además, Bessent, sin mencionar el nombre, ha mencionado que uno de los candidatos no tenía buenas respuestas sobre los doctorados de la Fed. Sobre cuándo se anunciará el próximo presidente, cree que será a principios de enero. Por su parte, estamos escuchando al asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett. Dice que la independencia de la Reserva Federal es realmente importante, y al igual que lo son las voces de las otras personas del Comité Federal de Mercado Abierto, y por ello la forma de tomar decisiones sobre el tipo de interés debe ser a través de un consenso basado en los datos. También ha argumentado que los tipos de interés están actualmente fuera de contacto con la economía global y que hay margen para que la Fed siga recortando. Por cierto, está hablando en estos momentos la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y ha anunciado que los ciudadanos estadounidenses podrán escuchar a Donald Trump hablando sobre logros históricos. Entendemos que se está refiriendo al discurso a la nación que ha anunciado Donald Trump a través de Truth Social para mañana por la noche, hora del este, pero seguimos sin saber los temas concretos. Bien, este es el adelanto que nos ofrecía la secretaria de prensa de la Casa Blanca, y mientras tanto, en datos macro tenemos varias referencias. La principal, la del empleo. Informe oficial del mes de noviembre, nóminas no agrícolas que aumentan en 64.000 empleos, aunque el paro, la tasa de paro, ha avanzado por encima de las expectativas. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el dato sobre el mercado laboral se sitúa por encima de la previsión, que anticipaba 50.000 nóminas. En cuanto a la tasa de desempleo, sube un 4,6% desde el 4,4% del mes de septiembre. Según el informe, el empleo mantiene su tendencia alcista en los sectores de salud y de construcción. En cambio, se registran pérdidas en transporte y almacenamiento. En cuanto al empleo privado de Estados Unidos, aumenta en 16.250 puestos de trabajo en las 4 semanas que finalizaron el 29 de noviembre, según el informe ADP. El sector privado de Estados Unidos frena en diciembre y cae a 53 puntos. Desde los 54,2 de noviembre, aún así, según el S&P Global, el índice de producción PMI compuesto para diciembre se sitúa en un mínimo de 6 meses. Al mismo tiempo, el índice de actividad empresarial, el PMI de servicios, se sitúa en 52,9 puntos, mínimo de 6 meses, retrocediendo desde los 54,1 puntos del mes de noviembre. Las ventas minoristas en Estados Unidos se mantienen sin cambios en octubre y alcanzan los 732.000 millones de dólares. Según la Oficina del Censo, el indicador se frena tras avanzar un 0,1% en septiembre y empeora las expectativas que anticipaban un ascenso del 0,1%. En términos interanuales, aumenta en noviembre un 3,5%. Por su parte, las ventas del comercio minorista también ascienden por lo mínimo un 0,1% desde septiembre. Por último, los inventarios empresariales suben un 0,2% en septiembre. Así, según la Oficina del Censo, alcanza los 2.670 billones de dólares. En términos interanuales, la cifra aumenta un 1,2%. La relación total entre inventarios de las empresas y las ventas se sitúa en 1,37 billones a finales de septiembre.